este fin de semana en la web de la gráfica. Querido Eduardo Guruchardi, ¿me estás escuchando? Sí, no demasiado bien. Hola. A ver ahora, sí, sí. Hola, hola. Hola, hola, yo te escucho bien. Ahí está bien. Ahí está bien, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien, Eduardo. Aquí en la página web hay un recuerdo en dos partes, una evocación, una narración histórica, en dos segmentos muy detallados, a 51 años del asesinato del padre Carlos Mujica. ¿Por dónde querés empezar? A ver, vos que encaraste con personalidad esta investigación, es decir, diferenciándote de otras, planteando algunos elementos que no son fáciles de señalar en el campo nacional. Contanos tu mirada. Bueno, lo primero es decirte que yo me decidí a hacer esto convencido de que en los últimos tiempos hay como una corriente un poco imprecisa, pero que existe en el campo nacional y popular de conformismo respecto al relato de los años 60 y los 70. Digamos que sintéticamente sería subestimar un poco las luchas de la resistencia y por supuesto el surgimiento de la guerrilla, Uh-huh. y darle un barniz un poco muy superficial a la cuestión del retorno de Perón y demás. En líneas generales es esto, yo veo una tendencia conformista. Y bueno, lo de Mujica es una cosa que yo tenía pensado hace tiempo, porque primero que lo conocí y segundo que nosotros publicamos en Lucha, yo dirigía el periódico del MR17 en aquella época, Una publicamos un artículo. corriente generada junto a Gustavo Rearte, entre otros, ¿no? Efectivamente, la corriente del peronismo revolucionario fundada por Gustavo Rearte, Sí. que expresaba el MR17. El Lucha era el órgano del MR17 y yo era el que lo dirigía. Uh-huh. Entonces nosotros publicamos poco después de la muerte de Mujica un artículo que está en el libro En la Patria Socialista, donde se recopilan muchos de los textos que en su momento se publicaron en el Lucha y en otro tipo de documentos de la corriente. Publicamos un artículo señalando claramente que el asesinato de Mujica venía evidentemente de la ultraderecha, que estaba dentro del peronismo, que esto era muy claro en ese momento. Sin embargo, este, el, el periódico El Caudillo, que expresaba a esa ultraderecha, pero que pasaba como una suerte de ortodoxia del peronismo, Uh-huh. publicó una nota acusando a Montonero de haber asesinado a Mujica. Montonero lo desmintió. Mario Firmenich, que era su principal dirigente, que había sido discípulo de Mujica, siendo cristiano, sacó varios artículos explicando que ellos tenían diferencias con Mujica, pero que nunca hubieran hecho semejante cosa. Pero este infundio, la verdad que quedó, y esto me movió también a profundizar en el tema. Y vale en esa dirección porque, como uno sabe, no sé si todos lo comprenden, el MR17 no estaba de acuerdo con Montoneros en todos los planteos, ni mucho menos, pero no quería convalidar una versión inadecuada. No, claro, es más, nosotros sacamos una declaración inmediatamente después de la muerte de Rucci, diciendo que independientemente de quién hubiera sido el autor del hecho, era un hecho que no perjudicaba a las fuerzas populares, Sí. que era un hecho que cualquiera fuera la el origen era contraproducente, era y sin por eso justificar a Rucci, que había sido en realidad la cara visible de la masacre de Seiza, fue Rucci, porque ahí la masacre de Seiza había una comisión organizadora que eran 5 miembros, el principal, el más conocido, el principal era José Rucci, y ellos dijeron que ese día a las 16:30 Perón iba a hablar de un palco situado encima de la autopista, y cuando la gente llegó ahí lo que había era un tiroteo, había Uh-huh. un tiroteo empezado por lo de arriba, porque ellos dijeron que los montoneros que habían entrado, y entonces ahí se produjo el tiroteo. A las 12 del mediodía los montoneros no habían llegado y ahí ya tiraban desde el palco a la gente. Ellos no querían que se hiciera ningún acto porque estaban en minoría, porque la mayoría iba a gritar
por la patria socialista, por el socialismo nacional, no querían que se hiciera eso, tirotean desde el palco y uno, es como si a vos te invitan a un casamiento y cuando llegas a la puerta de la iglesia te tiran aceite hirviendo en vez de dejarte entrar. Esto fue lo que pasó. Después hubo un enfrentamiento con los montoneros, con algunos montoneros que contestaron eso, pero eso no es el eje de las cuestiones, que ellos no querían que hubiera acto, y no querían que hubiera acto y desgraciadamente Perón los avaló. Bien, Esto fue lo que ocurrió. vamos sobre Mujica entonces. Claro. Bueno, Mujica era a mí me dolió mucho, pero supongo que a todo el mundo, profundamente, la muerte de Mujica, porque de Mujica nosotros conocimos cosas muy buenas, digamos, era un hombre, primero que era el dirigente más conocido, el sacerdote más conocido del movimiento de sacerdotes que para el tercer mundo, que fue un agrupamiento realmente excepcional dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Realmente fue una cosa muy, no solo novedosa, sino que tenía una carga de que podemos llamar revolucionaria en términos de la Iglesia, ¿no? Claro. Digamos que dejaba, ahora se elogia mucho a Francisco, digamos, que recientemente falleció, y efectivamente Francisco tuvo, sobre todo como papa, una serie de posiciones en un montón de cuestiones que realmente bueno, son estimables, son importantes, son significativas, ¿no? Sobre todo por la influencia intelectual que puede tener la posición de un papa. Pero los muchachos del movimiento del tercer mundo iban bastante más lejos que Francisco, te aclaro, ¿no? Claro. Hace 70 años atrás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Mujica era muy representativo de eso, y él era un hombre que puso el cuerpo cuando comenzaron los movimientos guerrilleros, y como él sobre todo Ramos, pero Fernando Valmedina, Carlos Ramos y Firmenich, de alguna forma se formaron con él como cristianos, digamos, una juventud muy influida por el giro a la izquierda de la Iglesia, digamos, el Concilio Vaticano II, toda esa revolución en la Iglesia que empezó el Papa Juan XXIII. Entonces, Mujica de alguna forma lo formó a ellos, desde cierto, por lo menos desde el punto de vista cristiano, más allá que eran muchachos que tenían muchas inquietudes y eran estudiosos y bueno, hacían sus propios proyectos. Y él los salió a defender abiertamente cuando los mataron a Ramos y a Valmedina, en el año 70 los salió a defender, pese a que todo el mundo sabía que efectivamente la acusación de que habían fusilado al general Aramburu, al ex dictador Aramburu, era cierto, era verdad que lo habían fusilado. Uh-huh. Y él salió abiertamente a defenderlo, fue un responso, en fin, tuvo una actitud muy valiente. Y él lo hizo siempre con la gente que era perseguida, así que, bueno, a todos de alguna forma nos ayudó Mujica, y eso para mí es una cosa que no tiene, por más que él después haya tenido divergencias o se haya podido equivocar o hayamos podido tener posiciones distintas respecto a los temas del regreso de Perón y demás, digamos, a la hora de las cosas grabadas, la verdad que Mujica fue un gran tipo. Estamos hablando con Eduardo Urucharri, que además de autor del libro sobre el socialismo nacional que mencionaba recién, ha escrito Bernardo Alberte, un militar entre obreros y guerrilleros, que recomiendo también muy enfáticamente para todos aquellos que estén interesados en la historia del peronismo. Pensaba, Eduardo, que poco tiempo en el cual se revirtió la tendencia, cambió el panorama y se ingresó en un ciclo oscuro de la vida nacional. Estamos hablando del último tramo del 73 y comienzos del 74. Por supuesto que todo tiene un antes y un después, ¿no? Pero el que atravesaba la vida a mediados del 73, y si se despertaba rápidamente
en marzo, ponele del 74, se encontraba con un horizonte distinto. Es realmente una situación muy, muy curiosa, porque procesos que en otro momento han costado, para bien y para mal, de reversión de tendencias, décadas, en ese caso se resolvieron en pocos meses. Vos sabés que lo primero que quiero decir sobre esto es que el que dio un giro violentísimo, el primero que dio un giro violentísimo, y tal vez el principal que dio un giro violentísimo acá, fue Perón. Porque, a ver, yo estaba recordando el otro día, voy a decir una cosa que es fuerte, pero Vale. ocurrió. Después de la masacre de Trelew, que por supuesto en ese momento no se llamaba delito de lesa humanidad, pero que a la larga resultó eso, e incluso fue juzgado por los tribunales argentinos hace pocos años. Después de la masacre de Trelew, las organizaciones que habían participado y que tenían tenían caídos de los 16 asesinados y los que fueron asesinados en la masacre, aparte de los 3 sobrevivientes. Bueno, las organizaciones que tenían caídos, por ejemplo Montoneros, bueno, ellos salieron a hacer justicia por su propia mano. Esta es la verdad. Estaba la dictadura justificaba mentiras sobre que había sido un intento de fuga, una cosa increíble, pero bueno. Y uno de los primeros que tomó justicia por su mano fue Montoneros, que mataron a un vicealmirante de la Marina que se llamaba Berisso, como la localidad de la provincia de Buenos Aires, y que era el responsable del que fijaba la política de la Marina, no la política respecto de lo naval, sino la política respecto de lo político del país, en el cual la Marina tenía mucha influencia, porque simplemente el almirante Ñavi era uno de los 3 integrantes del poder militar, de la junta militar que gobernaba el país, y que tenía como presidente a Lanuse, ¿no? Bueno, lo matan a Berisso, los Montoneros, y entonces le preguntan a Perón qué le parecía, qué había pasado, qué barbaridad. Y Perón dijo, bueno, mire, ¿sabe qué pasa? Si yo fuera joven, yo también por ahí estaría con una ametralladora en la mano. Eso dijo Perón en enero de 1973. Llegó acá en mayo de en junio de 1973, y dijo algo parecido a lo contrario. Entonces, el giro violento, en principio, fue de Perón. Eduardo, sí, redondea esa idea. Claro, Eso es lo primero. porque además nos remite a otros interrogantes, ¿no? Por ejemplo, la designación ministerial de José López Rega. Claro, porque por ahí yo no conozco los detalles. Muy difícil de absorber, ¿no? En un gobierno con José Bergelbar, en un gobierno con Tayana, con hombres, bueno, realmente valiosos dentro del campo nacional. No, esa designación era una coexistencia imposible, esa, porque entre las cosas que yo consideré que están mencionadas ahí en la cuestión de Mujica, es que bueno, que los Montoneros, Perón parece que hubo una reunión en Italia donde creo que Perón tuvo un contacto con los Montoneros, según dicen. A mí no me consta, que les ofreció el Ministerio de Bienestar Social y los Montoneros dijeron que no, entonces Perón se lo dio a López Rega, como si digamos que blanco-negro. Claro, pero es posible que los Montoneros le hayan dicho que no, pero yo lo encuentro razonable, porque ellos lo que querían era discutir la política, no querían, digamos, que los mandaran, en ese momento el Ministerio de Bienestar Social lo que se dedicaba era al asunto de las villas, en realidad era ese. Y quizás ellos no se quisieron. No, pero además una cosa no permite inferir la otra, es decir, el desarrollo lógico de esa negociación no implica una designación de esa naturaleza. Claro, entonces, bueno, el asunto es que por eso también se volcó todo tan rápido. Se volcó rápido en primer lugar porque Perón dio un giro brusco hacia la derecha. Esto fue una cosa ostensible
Y yo me digo, si ahora hace 51 años que lo mataron a Mujica, que por supuesto lo mató. No solo lo mató la AAA, que todavía no usaba el nombre, lo había usado una sola vez en un atentado en noviembre del 73 contra el senador radical Solá Irigoyen, que no era ni peronista, ni estaba sospechado de infiltrado, ni estaba en ninguna cuestión interna del peronismo, porque era radical, era el senador de la Unión Cívica Radical. Bueno, ahí le hicieron un atentado, lo dejaron tullido, por suerte, porque si no lo matan, y como en las películas le pusieron una bomba en el auto, cuando arrancó el auto voló, pero bueno, por suerte se salvó, perdió un pie, pero bueno, se salvó, y después no firmaron más los atentados, los hacían pero no los firmaban. Y entonces tampoco firmaron el de Mujica, y los culparon los culparon a los montoneros, pero el atentado lo hicieron a cara descubierta, a la salida de una misa que decía Mujica, que dijo Mujica en la parroquia de Villaluro, y Mujica los conocía, porque el principal, el asesino, el matador, el que tenía la ametralladora y le tiró, era Almirón Senna, era un policía que era el jefe de la custodia de López Rega. Como Mujica había trabajado en el Ministerio de Bienestar Social, estuvo 3 meses, designado por el propio López Rega para la cuestión de las villas, y después renunció porque no estaba de acuerdo con la forma que lo llevaba adelante López Rega. Entonces Mujica lo conocía al matador, y encima el matador estuvo viendo la misa, estuvo sentado ahí, cuando faltaban 10 minutos fue a buscar, se encontrarse en el auto con el otro Rovira, otro de la policía, y lo esperaron en la puerta y lo balearon. Entonces Mujica se dio cuenta que lo mataba, la persona que estaba con él, Sí. un amigo de él que después fue el testigo de lo que había ocurrido, también, y la Iglesia Católica supo desde el primer minuto lo que había ocurrido y quiénes eran, de dónde venía el asesinato de Mujica. Nunca dijo una sola palabra a la Iglesia Católica. Pasaron 40 años para que recién en el año 2010, 2009, en el año 2009, con Almirón Senna ya extraditado en el país y agonizante, el juez Ollarvide, que no era precisamente un demonio de la valentía, pero que bueno, por lo menos tuvo la dignidad. Se plantó en varias ese, se plantó en varias, Mira que le hemos seguido el rastro. Ollarvide. En el año 2009 Ollarvide estaba agonizante en prisión domiciliaria, Almirón Senna, que lo habían traído de España extraditado, y entonces ahí se largó a investigar el asesinato de Mujica, buscó los testigos, y pidió y lo acusó formalmente del asesinato de Mujica. Pero él y Rovira se murieron. Entonces, cuando llegó el momento de elevar la causa a juicio, resulta que estaban muertos los asesinos, se habían muerto, entonces no hubo condena. Y cuando lo trajeron a López Rega muchos años antes, en el año 86, fue acusado López Rega por los asesinatos del Septiembre Negro del 76, más Ortega Peña, y además Ortega Peña, Julio Trosler, Silvio Frondizi, Pedro Barraza, por la bomba que le pusieron, que mataron al bebé que todavía rector de la UBA, el doctor Lauzzi, que le mataron al bebé porque le pusieron una bomba en la casa y murió el bebé que tenía 4 meses con el estallido de los explosivos, pero no lo acusaron por Mujica. ¿Por qué no lo acusaron por Mujica? Yo creo que el doctor Aníbal Ibarra, que fue un buen fiscal, que era que después fue digamos jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, él fue fiscal de esa causa. En ese momento era fiscal federal y fue el fiscal. Yo creo que nos debe una explicación, que seguramente no fue por una cuestión, una falta de celo de su parte, pero evidentemente algo pasó, porque el asesinato más notorio de todos, el primero, que fue el de Carlos Mujica, no por ese
López Rega no fue acusado. Y tiene una sola explicación eso, Gabriel, no hay otra explicación, fue en vida de Perón. Esta es la explicación, no hay otra. No hay ninguna otra explicación. En el año 84, cuando se restableció la democracia, la Unión Cívica Radical y el PJ votaron una ley en el Congreso que decía que los mandatarios constitucionales que hubieran sido derrocados por golpes militares no podían ser investigados por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. El único destinatario de esa ley que votó el Congreso en 1984 era Isabel Martínez de Perón. Y entonces cuando Ollarvide pidió la extradición de Martínez de Perón acusándola de contribución esencial con la AAA, cosa obvia porque era el presidente de la República, y los protegió permanentemente, si no, esto no hubiera podido. Además funcionaban en la residencia de Olivos, no es que funcionaban, ni siquiera funcionaban solo en el Ministerio de Bienestar Social, funcionaban en Olivos. La patota funcionaba en Olivos. La Audiencia Nacional de España rechazó el pedido de extradición argumentando que en la Argentina había una ley de 1984 que decía que no se podía incriminar a los expresidentes que hubieran sido derrocados por golpes militares. Entonces no se los podía incriminar por delitos que pudieran haber cometido durante el ejercicio de su cargo. Y bueno, entonces hubo una protección especial particular hacia la AAA, porque solo fueron juzgadas 10 personas, de los cuales 4 o 5 eran los más conocidos porque era la plana mayor que es del ministerio, y nadie puede creer que todos los centenares de delitos, atentados, asesinatos, de todo lo que hizo la AAA, que además hacía aparecer los cadáveres, no los desaparecía, sino que los hacía aparecer. Nadie puede creer que hayan sido 9 personas, 10 personas las que hicieron esas cosas, ¿verdad? Entonces hubo una protección, la Policía Federal fue subordinada por las autoridades constitucionales al servicio de la organización de la AAA, porque si no, nadie puede creer que 10 personas han podido cometer en 20 meses toda la tremenda cantidad de crímenes que cometieron. Es imposible. Que hayan hecho la inteligencia, una cosa que no se puede creer. Hubo mucha, esto es lo que me movió un poquito, aparte del recuerdo de Mujica, que realmente fue un gran tipo y que, bueno, él tenía su posición política, que nosotros en ese momento considerábamos que estaba equivocada, pero eso es una cuestión secundaria. Acá lo que prima es que fue utilizado, es una cosa terrible, porque él estaba de acuerdo con lo esencial, por lo menos con el aspecto principal de seguir más o menos la orientación global que daba Perón, con la cuestión de Gélvaro, con la cuestión de que la universidad, digamos, todas esas cosas generales. Él estaba de acuerdo y resulta que lo vienen a matar de un ministerio de la Presidencia de la República, que de donde partió la orden de López Rega de asesinarlo. Entonces realmente es el utilizar a una persona, además una persona de ese tipo, un sacerdote, un hombre, es un ataque tremendo, ¿no? Que está demostrando que estaban dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Entiendo lo que estás deslizando. Gran trabajo de investigación. Yo los invito a leer los materiales y a opinar en base a esa lectura y a la corroboración de datos. Eduardo Guruchardi. Me queda una cosita por decir. ¿Sí? Vos sabés que escribiendo los artículos me olvidé de agradecerle, de escribir entre una cosita. Le agradezco, entonces hoy le mandé los textos a Graciela D'Aleo, y entonces ahora le dije, mira, hoy te voy a agradecer, voy a hablar por la radio y te voy a agradecer, Graciela, porque ella me ayudó, fue una de las personas que me ayudó
para formarme una mejor, digamos, mi opinión en torno a todo el tema de Mujica, porque desde luego ella, que era una chica cristiana, digamos, lo conocía bastante y bueno, ella me ayudó a estar convencido de lo que estaba escribiendo. La escuché muy bien el otro día en la legislatura en el homenaje que compartimos a Rubén Dri. Siempre es Mira, bueno charlar con Graciela. que no pude ir. Te mando un No abrazo, pude ir. Eduardo. Excelente. Igualmente, Gracias. igualmente. Chao, chao.